que los ecos se agiten, mientras llenos de noble ansiedad, nuestros campos de gloria repiten: libertad, libertad, libertad. ¡Que viva República Dominicana, compañeros! Celebrando 177 años de independencia. Iván Ruiz, te escucho. Debe volver la moral y cívica. Yo creo que debe ser una de las iniciativas del ministro Fulcar. Y no dejarse presionar, todo al pasito. Lo que sí tenemos que abrirnos ya, los restaurantes y todo, hasta las 10 de la noche. La semana que viene, yo creo que ya, con el protocolo del lugar. Señor presidente, óigame, Puerto Rico lo está haciendo hasta las 11 y los restaurantes en lista de espera y todo el protocolo. Y hay una reactivación económica tremenda allí, que la vivimos. Entonces, vamos a ir reactivándonos al pasito con el protocolo. No tiene sentido esto de toque de queda hasta las 7, 8, cuando al día estamos haciendo de todo. Y vamos a apretar en el día también. Tiene lógica esto, ¿no? Bien, transición. Se ordena transición dramática de tema. ¿Con qué tema ahora, Iván Ruiz? Vamos a recibir a nuestros dos invitados a propósito de que mañana el presidente de la República rinde cuentas al país, 27 de febrero. ¿Ah, señor Vos? Con nosotros, honorable Angeli Moreno. Ella es periodista y comunicadora con una maestría en comunicación política y marketing digital. Vía Zoom, honorable señor José Gregorio Cabrera, es abogado, analista político, ellos dos con nosotros. Quiero que hagamos una dinámica rítmica. Le pregunto a Angeli primero, ¿qué sospecha que va a ser el centro del discurso del presidente o cuál debe ser el centro del discurso del presidente según usted? Bueno, Luis Abinader se ha caracterizado por hacer cosas que supuestamente debían cambiar. Y una de las cosas que entiendo que debe de hacer Luis Abinader a través de la rendición de cuentas que va a hacer el día de mañana es justamente hacer lo que dice el artículo 114 de la Constitución de la República Dominicana, el cual habla de que el presidente debe de rendir cuentas de las ejecutorias administración del presupuesto que se ha hecho durante el último año en la República Dominicana y hablar de las variables macroeconómicas y de cuáles son los proyectos que se tienen para alcanzar entonces otras cosas en la República Dominicana a nivel financiero y económico. Eso es lo que debe de hacer Luis Abinader. ¿Cree que se va a hablar de la pasada gestión, de cómo encontró el Estado y todo eso? Según lo que dice el artículo 114, que creo que le voy a decir esa parte específicamente, el artículo 114 dice que eso lo tenía... Antes sacaban un librito, ahora es un celular. No. ¿Cómo debe ser? Los tiempos cambian. El artículo 114 dice, es responsabilidad del presidente de la República rendir cuentas anualmente ante el Congreso Nacional de la administración presupuestaria y financiera de la gestión del año anterior. Es decir, yo he visto muchos medios equivocarse y decir que Luis Abinader va a rendir cuenta de 6 meses. No. La Constitución no conoce de esa transición, tiene que ser de los 12 meses, porque un año está compuesto por 12 meses. Entonces debe de rendir cuentas, por ejemplo, de en qué se invirtió el dinero en el tiempo de campaña. ¿Cómo se invirtió ese dinero? Tiene que hablar de eso. Claro, de la administración presupuestaria. Una música de misterio. Música de misterio se escucha. Debe de hablar de eso, de los 6 meses previos a él tomar posesión, cómo se invirtió en el dinero y cómo se ha invertido en los 6 meses que él tiene en el gobierno. Bien, José Gregorio, ¿nos escuchas? Sí, ¿me escuchan ustedes? Sí, perfectamente. Según usted, perspectivas de la rendición de cuentas ayer, ¿qué se proyecta? ¿Qué se percibe mañana que viene? Sí, primero que nada hay que observar que la rendición de cuentas, tal y como la exige el texto constitucional, como lo acaba de mencionar Angeli, no se refiere al discurso que da el presidente ante la Asamblea Nacional, que es la reunión conjunta de ambas cámaras, sino que se refiere a las memorias que debe someter el gobierno por escrito al Congreso. El discurso es un formalismo que se ha convertido en tradición, pero que de hecho hay algunos abogados que entienden que pudiese incluso no tener que darse discurso, porque no es un requerimiento de ley el discurso. El discurso más bien es un elemento político de cada presidente para mostrarle al pueblo lo que realmente se ha estado ejecutando y lo que realmente se ha hecho. Por lo que es muy poco probable de que el presidente entre en números y centavos, como por ejemplo lo hacía el extinto presidente Joaquín Balaguer, que sin leer ningún papel decía 2 millones con 20 pesos y 50 centavos. No, pero usted sabe que eso no era así, ¿eh? Lo que pasa es que no teníamos acceso
Y él Claro. le decía, presidente, 2 millones, pero él Claro. le inventaba los centavos y la mota, Claro, porque uno no claro. tenía manera de acceder, ¿no? Pero yo entiendo que el presidente Abinader, digamos que es el presidente que ha tenido la crisis económica más grave desde que el expresidente Leonel Fernández enfrentó la crisis de la 2004. burbuja inmobiliaria en el año 2008. Okay. 2004 fue la salida de la crisis bancaria en Correcto. República Dominicana, pero me refiero a crisis financiera global, Sí. como fue el caso de la burbuja Sí. de 2008. Entonces, Luis Abinader es el primer presidente que nuevamente se encuentra con una situación de crisis mundial a nivel económico, y evidentemente esto significa que le ha tocado enfrentar situaciones que no le permiten quizás mostrar lo que a la gente le gusta escuchar, que son grandes obras de infraestructura, grandes inversiones sociales, grandes avances en sectores de inversión, por ejemplo. Sin embargo, y me parece que fue algo estratégico el hecho de que ayer se firmara, por ejemplo, el pacto eléctrico, y es que esto le da la oportunidad al presidente de hacer 2 grandes anuncios. Primero, la propia firma del pacto eléctrico, pero además el lanzamiento de las licitaciones para el desarrollo del puerto de Manzanillo, que también es un proyecto que tiene muchos años, digamos que en stand-by, y que le va a permitir a él demostrar que, bueno, que como gobierno está tomando acciones. Bien. Pero hay que tomar en cuenta, Iván, y escúchame para no perder la idea, que el gobierno de Luis Abinader es un gobierno que ha recibido la mitad de los ingresos con el doble del gasto. Entonces, Sí. esto significa que es un gobierno que tiene menos dinero, pero más gastos, lo cual le dificulta aún más responder a necesidades fundamentales del pueblo dominicano. Ante ese déficit, ¿no, Abigail? Sí, yo quiero preguntarle a José Gregorio, igual que a Ángel, igual que los dos con sus versiones, o sea, si el presidente mañana debe hacer un discurso futurista de ofertas o debe mañana cuestionar el manejo del Partido de la Liberación Dominicana, que como todos vemos hay una situación muy compleja en cuanto a la administración de los recursos públicos y los cuestionamientos que hay en la justicia, si él debe abordar este tema mañana en el discurso. Angeli. Bueno, lo que la sociedad dominicana está pidiendo ha sido como muy escuchado por el gobierno, y una de las cosas de las que se debe hablar es del tema de la corrupción y la impunidad. Eso tiene que estar por default ahí. Y él lo ha manejado incluso en los discursos que ha hecho tipo random por ahí en estos meses pasados. Entonces entiendo que sí que lo debe abordar. Ahora bien, sí se ha caracterizado porque en sus discursos es propositivo. Una vez hace el planteamiento, el presidente Luis Abinader, de lo que encontró, de lo que vea, entiendo que debe hablar. Unos aires optimistas, ¿no? Sí, siempre lo veo como muy optimista. Él debe de hablar, y hay que ver que también ahí forma parte muy importante la comunicación política, que él quiere dejar en la huella de la mente de las personas. Entonces, entiendo que el discurso debe de ser realista, porque si hace un discurso muy optimista, se puede quedar debajo de las por expectativas supuesto. que tenga la población. Y realmente no le conviene, porque como decía José Gregorio, ahora mismo el presidente está trabajando con la mitad del presupuesto, y tiene demandas que ningún presidente en los últimos años de historia de la República Dominicana, que son todos, se ha enfrentado a una situación como la que tenemos hoy. Por eso vemos la crisis en educación, en salud, en seguridad. O sea, la crisis está absolutamente en todas las áreas de la vida política y social en la Y República una Dominicana. economía mermada totalmente. ¿Qué opina José Gregorio? Sí, bueno, definitivamente que él habrá de referirse a temas que tienen que ver con la pasada administración Medina. ¿Por qué? Porque hay elementos fundamentales del ejercicio de estos 6 meses que vienen atados precisamente a esa administración. Lo que yo entendería es que el presidente no debería detenerse mucho tiempo a subrayar temas que ya de por sí la población conoce. Pero sí entiendo que él va sobre todo a subrayar el tema de la reducción de los gastos por nominillas o por personas que cobraban sin trabajar. Él va a hacer me imagino que se va a detener a observar cuánto presupuesto se ha ahorrado en gastos superfluos. Me imagino que también hablará del tema de la optimización del sistema eléctrico con la unificación de los 3 consejos directivos de las distribuidoras de energía. Es decir, yo me imagino que él, si yo fuera su speechwriter, o sea, quien le escribe el discurso, yo haría primero un medio de contraste
con lo que se ha hecho para remediar lo que se encontró y evidentemente dedicar la mayor parte del tiempo a lo que se va a hacer y a cómo se está enfrentando la crisis. Ahí entra el tema pacto eléctrico, ahí entra el tema acuerdos de vacunación, ahí entra el tema de cómo se manejó el inicio del año escolar para no perder el año escolar, independientemente de las opiniones a favor y en contra de la versión, de la modalidad no presencial. Es decir, que el presidente tiene algunos logros que mostrar, pero sobre todo tiene un medio de contraste interesante en medio de una pandemia. Bien, finalmente. Sí. Juan María. Sí, mira, el 16 de agosto, el presidente Abinader, en su toma de posesión, entregó un discurso de unos 32 minutos. ¿Podríamos esperar mañana igual, ya que nos acostumbramos a discursos de 2 horas 14 minutos? ¿Entienden ustedes que se mantendrá la trayectoria de hacer discursos más sintetizados, más resumidos? Angeli. Claro que sí, porque es lo que demanda ya la gente. Pero quizás Ahora no mismo, tan resumido como 32 minutos. no sé si tan resumido como 32 minutos, porque se está hablando de la administración de un año entero en la República Dominicana y de 2 administraciones distintas. Él tiene que hablar de lo que encontró o de lo que le dejaron y de lo que él ha estado ejecutando en los últimos 6 meses. Sí entiendo que la temática de las personas que están asesorando a Luis Abinader es de hacer los discursos cada vez más pequeños. De hecho, hemos visto discursos desde 5 Bueno, minutos. es una tendencia mundial que Sí. hasta las redes nos los dan. Sí, desde 5 los minutos. Si nosotros caracteres. nos vamos, por ejemplo, a YouTube y buscamos uno de los discursos que daba en ese momento, hace unos años atrás, Fidel Castro, 4 horas. No, Fidel Sí, llegó a dar, horas. llegó a dar discursos Y más Chávez, largos. Exacto. Pero entonces, ¿qué sucede? Esos discursos en ese momento, señores, no estábamos en la espontaneidad de las redes sociales. Ahora, las redes sociales incluso tienen formatos de 30 segundos, de Sí, 10 segundos, sí. porque el mundo va muy rápido. Entonces, asimismo, lo que está demostrado es que después de 15 minutos hablando, las personas No dejan de retienen. dejan de atender lo que se está diciendo. Lo recomendable es que sea un discurso breve, de unos 30 a 45 minutos, condensando lo que tiene que decir sobre la administración Yo presupuestaria. estoy de acuerdo por ahí. Julio, Demás. una última pregunta a José Gregorio, por favor. Muy bien. Sobre eso, Iván, perdón. A ver, sí. Sobre ese tema, yo creo que además de lo que estableció Angeli, que en lo que estoy totalmente de acuerdo, hay que entender el estilo del presidente Luis Abinader. Luis Abinader es una persona ejecutiva que viene del sector privado, donde esas peroratas de 2 horas dando vueltas y vueltas sobre el mismo tema no se acostumbran a utilizar. Entonces también el mismo estilo del presidente influye en el hecho de que el discurso sea sucinto, simple, con lenguaje muy llano y con números muy específicos, con lo cual también uno entendería que no debería ser el típico discurso al que nos acostumbró el presidente Danilo Medina de 2 horas, donde muchas veces se mostraba la misma información varias veces durante el mismo discurso. Y que sea entendible, asimilable. Julio. Y finalmente, primero agradecerle a ellos que han estado con Claro. nosotros, y su gentileza y mostrar su profesionalismo aquí. Para ambos una pregunta breve y simple. ¿Hacia dónde debe ser orientado el discurso económico del presidente en el día de mañana? Eso es muy, pero muy simple. Primero, debe de ser orientado, comenzar con el tema de salud, porque Es la prioridad. garantizar que se vacune la población es quien va a garantizar que se dinamice la economía. Entonces, debe de garantizar primero que los protocolos de salud van a evolucionar hasta llegar a lo que queremos, un mercado protegido del virus, para que entonces una economía como la de nosotros, que es básicamente de servicios, entonces pueda ofrecer lo que siempre ofrece la República Dominicana. Ahora bien, ya aclarando este tema de la salud, hablar de cómo será reactivado la economía en la República Dominicana, cómo se irá reactivando a través del turismo, a través de los comercios, hablar Inversión pública. de más medidas, entre otras cosas. O sea, no pueden estar divorciados. Un plan económico efectivo para la reactivación, como ellos lo han estado llamando, de la economía, sin hablar primero de un plan de vacunación integral Claro. que pueda dar Lo traste sustente. con el inicio de una economía sostenible, como lo ha tenido la República Dominicana a lo largo de los Excelente. años. José Gregorio. Sí, además de esto, yo entendería que el presidente debe mostrar al menos visos de un plan claro para la reactivación, sobre todo del sector turístico. ¿Cuál ha sido la gran falencia de este gobierno? Bueno, precisamente comunicar los planes. El plan, por ejemplo, de vacunación, apenas lo tuvimos hace 2 semanas, luego de que sabíamos que estaban contratadas las vacunas desde hacía casi 4 meses.
El plan de retorno a clases también hoy se conocen pinceladas, pero tampoco se ha, digamos, desplegado, no se ha socializado de manera correcta. Y lo mismo sucede con un plan de recuperación económica. Sí, yo entiendo que el presidente debe plantear a los diferentes sectores y socializar con el pueblo dominicano cuál es el plan de la recuperación económica, en cuántos meses vamos a abrir ciertos sectores, cuál es, digamos, la inversión que se va a realizar, por ejemplo, para recuperar las pymes, cuánto es la inversión que se va a hacer, por ejemplo, para recuperar sectores de servicios importantes que también se han visto afectados. Me parece que el presidente debe en ese sentido ser claro y exigirle a sus funcionarios, a sus ministros, que le presenten números reales, que le presenten una hoja de ruta clara para nosotros entender como ciudadanía cuándo vamos a recuperarnos. Gracias, José Gregorio, Angeli, gracias por sus perspectivas breves, concisas, directas. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa. Bueno, en transición... Transición dramática ordenada por usted, Iván Ruiz. Cambio de tema. ¿Cuál es el tema hoy?